acción incluso sube un poquito más, 8 décimas. Tenemos con nosotros a Rodrigo Águila, es representante en Chile de Rankia. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Un gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decimos, semana marcada por los bancos centrales, los más mediáticos como son la Reserva Federal, Banco Central Europeo. También mañana junto al Banco Central Europeo tendremos al Banco de Inglaterra. Desde la perspectiva de Latinoamérica, ¿cómo estáis viendo los movimientos que se están produciendo por parte de los bancos centrales? Impacto previsto, porque además estamos viendo moderación en la inflación en Europa, pero sobre todo ya de forma más notoria en Estados Unidos. Se empieza a hablar ya con más solidez de un pico en la inflación y, por supuesto, lo que ocurra en una gran potencia como Estados Unidos nos impacta al resto. ¿Cuál podría ser el impacto en el caso de Latinoamérica en su conjunto? Bueno, es muy interesante, sobre todo personalmente estoy muy, digamos, positivo con el dato de inflación que tuvimos de Estados Unidos, lo cual evidentemente podría empujar a la Fed a reducir su política tan agresiva de aumento de tipos. Y eso, a nivel de Latinoamérica también, nosotros nos contagiamos de eso porque los bancos centrales latinoamericanos no es ningún misterio que siempre están siguiendo el paso de la Reserva Federal, a ser la mayor economía mundial y que evidentemente fija lo que podría ser el crecimiento y también el tema de este caso de la inflación que nos viene afectando muy duramente todo este 2022. En cuanto a los bancos centrales en general de Latinoamérica, bueno, hemos tenido, la verdad es que una reacción bastante agresiva. El Banco Central de Chile, lo hemos comentado acá varias veces, ya estamos en un tipo de referencia del 11.25%, bastante alto. Brasil, 13.75%. Son casos, Colombia, 11%. Entonces, y así seguimos con una gran lista. Por ejemplo, Costa Rica igual anda en 8,5%, niveles muy altos de tipos de interés justamente para poder contrarrestar estos efectos inflacionarios que nos han hecho tanto daño. Así que, ¿qué es lo que vemos? Bueno, básicamente también, al igual que Estados Unidos, que lo que esperamos de Estados Unidos, sobre todo con el anuncio, yo creo, y ojalá se posicionen los 50 puntos básicos y no más que eso, esperamos que ese efecto se contagie y también los bancos centrales en Latinoamérica vayan bajando el acelerador en cuanto al aumento de tipos y que podamos salir un poquito de este año tan doloroso por el tema inflacionario y también el aumento de los tipos de interés. Bueno, y a todo esto también, mientras tanto, ya estamos haciendo el balance de cómo ha ido este 2022 con la mirada puesta en una palabra que también va a ser clave para el año que viene, que es la palabra recesión. Se habla de que en Europa pues ya estamos en esta recesión de forma inminente, que vamos a seguir viéndola de cara sobre todo a la primera mitad de 2023. En Estados Unidos sí que, aunque ya hemos visto una recesión técnica, la vimos en no en este último trimestre, pero sí en los dos anteriores, tuvimos 2 trimestres consecutivos de contracción y esto al final sobre el papel nos indica una recesión técnica. Sí que es cierto que de cara a ver una recesión de algo más de magnitud, muchas voces apuntan más para finales de 2023. Sin embargo, la palabra recesión va a sonar mucho a lo largo de este próximo año y nos interesa saber también cuál es el efecto que puede tener esa recesión en América Latina, sobre todo teniendo en cuenta la casuística de cada uno de los países que conforman esa parte del continente americano. ¿Cómo lo estáis viendo desde Rankia? Bueno, la visión es bastante clara. Tenemos, digamos, desde principios de este año 2022 ya teníamos una proyección muy negativa para el siguiente año. El mismo Chile tiene una proyección de crecimiento bastante ridícula, por decir cero, pero es de realmente un 0,5% y lo cual, por supuesto, se puede ir cambiando hacia la baja incluso. El resto de los países también. Digamos que el país que mayor sufriría esta baja en cuanto a desaceleración sería Colombia. Colombia que este año se espera que termine con un crecimiento de cerca del 8%, va a finalizar, se espera que el siguiente año no supere un poquito más del 1,2%. Sería, digamos, el cambiazo bastante más fuerte, digamos, que sufriría este país. El que no debería sufrir tanto cambio, a pesar de sus problemas políticos que ya conocemos actualmente, sería Perú, que es del 2,6 más o menos debería estar en 2,4, 2,2 para el siguiente año. Brasil tendría una situación igual muy similar a la de Chile, de 0,5, es decir, prácticamente crecimiento cero. Y uno de los problemas de repente de nuestros países es también los niveles de endeudamiento, que por supuesto esta deuda externa
junto con el bajo crecimiento y la carga y el aumento de la carga fiscal son problemas bastante importantes de cara a cada uno de los gobiernos de los presidentes de cada país, digamos. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. No me gusta hablar tanto de recesión, a pesar que se pueda determinar a nivel técnico, sino que me gustaría hablar más de desaceleración económica en lo que es Latinoamérica. Ahora, también cabe destacar de que para el siguiente año 2024 sí se espera una leve recuperación, es decir, estamos viendo como una especie de valle donde el 2022 estamos por acá, el 2023 vamos a estar en el peor año de estos años, digamos, inflacionarios, y para 2024 comenzar a ir retomando nuestro camino a la recuperación. Va a ser una recuperación lenta, incluso también con el tema inflacionario, llegar a las metas inflacionarias de cada país en LATAM, al igual como en Estados Unidos y en Europa, va a ser una tarea que todavía va a quedar, incluso que podemos esperar llegar hasta 2024 o incluso podría estirarse esto hasta 2025, dependiendo de cómo vaya la política monetaria, cómo vaya el crecimiento económico de los países en cuestión también. Nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Rodrigo Aguilar, representante en Chile de Rankia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno,